Hoy vamos a hablar acerca de Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Si usted puede ir preparando ya esa cita, hoy vamos a estar analizando esa parte que corresponde a la continuación de lo que habíamos platicado la semana pasada acerca de la introducción de Hechos. Entonces, quizás nosotros nos hemos preguntado en alguna oportunidad, y esta es una pregunta tan importante: ¿cuál es la importancia de la ascensión de Cristo a los cielos? Seguramente en alguna oportunidad nos hemos hecho esta pregunta y probablemente le hemos dado alguna respuesta, pero hoy, en el mensaje de hoy, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de la ascensión de Cristo a los cielos? Y es que para introducir esta parte, quisiera mencionar que el escritor de Hechos, que es Lucas, que también es el escritor del Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, él escribió 2 tomos. Uno es el tomo del Evangelio de Lucas, que lleva su nombre, y el otro es el libro de Hechos, es el segundo volumen o el tomo 2, por así decirlo. Lo que podemos notar en ambos tomos, especialmente el final de Lucas y el principio de Hechos, que este autor, Lucas, es el único que nos deja registrado en la palabra del Señor, nos deja registrado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Aunque Marcos habla brevemente, también al final de su evangelio lo menciona muy brevemente, pero Lucas es el único de los autores que da un poquito más de detalles sobre la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y tomando eso como referencia, entonces vamos a analizar el por qué el Espíritu Santo de Dios quiso dejar registrado estos 2 hechos en un autor que escribió 2 libros diferentes. Entonces, especialmente por el hecho de que Lucas, el Evangelio de Lucas, nos ha hablado acerca de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrestre. Sin embargo, Hechos de los Apóstoles entonces nos habla ya acerca de la actividad del Espíritu Santo. Y entonces vamos a ver por qué es tan importante entonces que nuestro Señor haya ascendido al cielo y por qué razón también el Espíritu Santo sería dado a sus apóstoles y a todos los discípulos que vendrían detrás de ellos. Entonces, por favor, leamos Hechos capítulo 1, vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 y vamos a leer toda esta porción y después la vamos a ir analizando poco a poco para ver lo que la Escritura nos quiere animar en esta oportunidad. Entonces, si lo tenemos, Hechos 1, 6 al 11, dice de esta manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, hermanos, como hemos notado en la Escritura, hay una gran esperanza para todos nosotros. Hay una gran alegría saber que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo tuvo un propósito muy importante. Imagínense, la vida terrenal, su muerte,
su resurrección, de la cual ya se habló, y ahora su ascensión a los cielos, que tendría un significado muy importante. Con esto, él terminaría su vida terrenal, terminaría con éxito la actividad que el Padre le había encargado y adicionalmente entonces daba paso a la actividad que el Espíritu Santo haría ahora sobre toda la iglesia que estaba a punto de comenzar. Entonces, cuando nosotros analizamos el texto bíblico, vemos que tanto en el capítulo 1, versículos 6 al 7, como los apóstoles hacen una pregunta a nuestro Señor, ahí en las últimas instancias antes de ascender. Y ellos se preguntan si Jesucristo estaría restaurando el reino a Israel en este tiempo. Esa es la pregunta que ellos plantean. Pero note en el versículo 7 cómo nuestro Señor pareciera ignorar la pregunta que los apóstoles le hacen y entonces él pasa a dirigirle su atención a algo más importante que él consideraba para ese entonces. Note que nuestro Señor les dice en el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Note, este aspecto es muy importante porque cuando nosotros notamos que nuestro Señor les dijo a los apóstoles, no les preocupe el futuro, sino preocúpense por el presente, por la actividad que les voy a dejar. Eso les estaba diciendo él en pocas palabras, porque no les correspondía a ellos saber los tiempos y las épocas. Había un programa que ellos tenían que comenzar, que lo resume el versículo 8, donde el Señor les dijo que recibiréis el poder, el que ya había sido prometido, el que ya se les había dicho que lo tendrían en algún momento. Y también note que ese mismo versículo 8 dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa era la promesa que tenía ahora los apóstoles. Los seguidores de Cristo tenían la promesa ahora de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Nuestro Señor ya no iba a estar, pero el Espíritu Santo iba a estar con ellos ahora. Y nuestro Señor iba a tomar otra función que vamos a ver más adelante. Ahora, pero note que ese mismo versículo 8 dice en su segunda parte, y me seréis testigos. Esta palabra testigos, cuando uno va al original, tiene que ver con mártir, tiene que ver con testimonio. Y eso precisamente era el trabajo o era la actividad que ellos tendrían que emprender. Ellos tendrían que ser testigos de toda la causa, de toda la vida, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tendrían que llevar esto a la parte más lejana de la tierra, como menciona el versículo 8. Y note que algo interesante el Señor les dice ahí en el versículo 8, en Jerusalén, o sea, empezando en la casa, en Judea, Jerusalén era parte de Judea, y luego les dice en Samaria, o sea, más arriba, y hasta lo último de la tierra. Entonces, si nosotros pudiéramos posicionarnos en la forma en que nuestro Señor dejó esta tarea para sus discípulos, entonces podemos ver cómo todo esto empezaría desde el centro, desde la propia casa, desde Jerusalén. Poco a poco, el Espíritu Santo llevaría esta obra un poquito más allá de Jerusalén, en Samaria, donde fue enviado Felipe, según lo menciona el libro de Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo llevó a Felipe, también a Samaria, y posteriormente también el Espíritu Santo lleva a Pablo y a Bernabé, los lleva más allá de las fronteras de Palestina. Los lleva precisamente a toda la parte de Asia Menor, donde ellos ahora pueden tener la oportunidad y el privilegio de llevar el Evangelio y de ser testigos, como lo mencionó nuestro Señor ahí en el versículo 8. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, podemos pensar entonces cómo nuestro Señor estaba dando paso para una extensión progresiva del reino de Dios. Es decir, por medio del cual el mundo sabría acerca de Jesucristo
y sería una manifestación de la salvación de Dios a toda carne. Precisamente ese era el objetivo de nuestro Señor, de dejarles estas instrucciones. Recordemos que ya con anterioridad Él había mencionado que tendrían que ir y hacer discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es relevante, esto cobra vigencia entonces cuando nosotros vemos que a lo largo del libro de Hechos, entonces Dios abre la puerta a los gentiles para que puedan entrar a su reino. Abre la puerta de fe a los gentiles, a las personas que no había ido él primero. Porque recuérdese que él había ido primero a los hijos perdidos de Israel. Y posteriormente este mensaje fue llegado hasta la parte más lejana de aquel entonces conocido, hasta la parte de Asia, y llegando a Roma, como lo menciona la última parte, el capítulo 28 de Hechos. Pero recordemos entonces que esta parte, estas instrucciones que estaba dando nuestro Señor eran tan importantes porque tenían que ver con la esperanza, con el consuelo, con lo que ellos tenían ahora que llevar a todas las naciones el mensaje del evangelio, y que habría alguien que los estaría respaldando. Habría alguien que estaría con ellos, que no se separaría de ellos, que es el Espíritu Santo y que sería como un consolador para ellos, que sería alguien que les estaría recordando lo que Jesucristo ya les había enseñado. Y esa es la importancia entonces que cobra el versículo 8 que acabamos de analizar. Ahora, cuando nosotros pasamos al versículo 9, note cómo este pasaje menciona: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí quiero dirigir su atención a un aspecto muy importante. Note que la Escritura dice que nuestro Señor fue alzado. Esto es tan importante porque a través de esto nosotros podemos notar que es el Padre quien lo lleva hacia los cielos. No es Él quien se va, sino es el Padre quien lo alza hacia los cielos, precisamente para poderlo ensalzar y para poderlo honrar a una posición que veremos también más adelante. Y note que el versículo 10 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, realmente esto es tan importante, el notar cómo a través de este relato, estos versículos iniciales de Lucas en Hechos de los Apóstoles, cómo se les deja una gran esperanza a los discípulos. Seguramente el trabajo que ellos tenían que hacer era un trabajo muy duro, era un trabajo que se extendería alrededor de los siglos. Sin embargo, nuestro Señor les dijo que era importante, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo en ayuda de ellos, para hacerles recordar todo lo que Jesús les había enseñado. Ahora, notemos algo importante en estos versículos que hemos leído. Si los apóstoles iban a abrazar esa gran comisión, si ellos iban a creer lo que nuestro Señor había dicho en esas últimas instancias de la ascensión, entonces ellos tendrían que entender y tendrían que creer varias cosas. En primer lugar, ellos tendrían que creer firmemente que si Él se iría, regresaría por su iglesia. Eso es tan importante. Ellos tenían que estar convencidos de que si Él se iba, Él regresaría por su iglesia. Fíjese que sin esa promesa que el Señor les hizo, definitivamente ellos no hubieran tenido esperanza. Ese movimiento de los apóstoles probablemente hubiera perdido fuerza con el tiempo. Y si nuestro Señor no les hubiera dado la promesa de que regresaría, definitivamente también
les hubiera hecho falta valor a ellos para enfrentar su ausencia. Y ese valor también les hubiera llevado a tener falta de coraje, precisamente por no tener esperanza, por no tener valor y por no tener ese coraje, para poder proclamar las buenas nuevas en medio de las peores circunstancias que se le venían a toda la iglesia naciente en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto que ellos tendrían que estar convencidos, que tenían que entender y creer, es que ellos necesitaban creer que era necesario la partida de Jesucristo de este mundo. Juan capítulo 6 y versículo 7, el Señor ya les había dicho que os conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué interesante lo que el Señor les había dicho a través de este texto, porque Él prometió la venida de un Consolador. Y cuando nosotros profundizamos en cuanto a la palabra Consolador, en el griego original, significa alguien que es llamado al lado de, alguien que anima, alguien que exhorta, precisamente un consolador, como lo traducen algunas versiones. Y eso es tan importante, sobre todo por la época, por el tiempo en que los apóstoles y toda la iglesia naciente tendría que afrontar. Ahora, hermanos, pongámonos a pensar en este aspecto. Para la situación que nosotros afrontamos a diario en nuestra vida, ¿no es cierto que necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo? ¿No es cierto que necesitamos de la esperanza que nos da el Espíritu Santo? ¿No es cierto que necesitamos del valor y el coraje que nos da el Espíritu Santo de Dios? Precisamente para poder afrontar cualquier situación, por adversa que fuera, tal como lo enfrentaron los apóstoles en sus primeros días de esta gran comisión que el Señor les había dejado, encargado. Entonces, es tan importante que ellos entendieran este segundo aspecto. Y el tercer aspecto, que era tan importante que ellos creyeran y que entendieran también, es el hecho de que había mucho trabajo que hacer todavía. Esta obra no terminaba aquí con la ascensión de Jesucristo a los cielos, sino era un trabajo que Él estaba ahora encomendando a sus apóstoles y ellos a su vez a las generaciones que vendrían atrás de ellos hasta llegar a nosotros y las futuras generaciones, con el propósito de que el Evangelio llegara al corazón de todas las personas en todas las partes de la tierra, así como lo había mencionado en Hechos capítulo 1 y versículo 8 que ya vimos. Entonces, habiendo considerado todo esto, la pregunta que cabe hacer entonces acá, amados hermanos, es la siguiente. ¿Cuál es el estado de nuestro Señor Jesucristo ahora? ¿Qué está haciendo Él ahora que ya ascendió a los cielos? ¿Cuál es el ministerio que tiene Él en sus manos ahora? Fíjese que hay muchas personas que piensan que nuestro Señor no está haciendo nada. Y especialmente cuando hay situaciones de calamidad como las que vive nuestro país o las que vive todo el mundo entero, muchas personas se llegan a preguntar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesucristo? Precisamente por la calamidad, por todas las personas que mueren, por todas las personas que enferman. Entonces es muy fácil que la gente pueda expresar y decir que nuestro Señor Jesucristo no está haciendo nada. Y eso es el pensar y eso es lo que muchas personas creen y aseguran. Sin embargo, la Escritura, la Biblia no nos deja a nosotros desinformados en cuanto a esto. Las Escrituras nos dicen que nuestro Señor Jesucristo ahora está a la diestra del Padre. El Padre lo ha elevado a ese honor, precisamente porque el Padre estaba complacido con el Hijo. Y acá mismo en el libro de Hechos tenemos varios ejemplos de eso que podemos considerar, pero se me viene uno a la mente que es el de Esteban, la experiencia que tuvo Esteban, registrada ahí en el capítulo 7 de Hechos. Y cuando nosotros leemos todo ese capítulo 7, vemos toda la experiencia de Esteban. Cuando llegamos al versículo 55, podemos notar algo interesante. Y el versículo 55 de Hechos 7 nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
Note entonces cómo Esteban, que era uno de estos discípulos que ya habían abrazado esta comisión, entonces ahora él estaba a punto de ser apedreado, a punto de ser el primer mártir de la iglesia, y entonces cuando él está a punto de morir, nuestro Señor Jesucristo lo conforta, haciéndole ver que él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por él, como quien dándole una garantía de decirle: Esteban, no temas a los hombres, porque aquí hay alguien que ya pagó el precio de todo pecado. Aquí hay alguien que ya estuvo en la tierra, y aquí hay alguien que ya murió, resucitó y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra del Padre con honor y gloria, para poderte fortalecer y para poderte dar toda esperanza, todo valor y todo coraje que tú necesitas para poder enfrentar esta situación. Entonces, extraordinario, porque este capítulo 7 de Hechos nos muestra precisamente la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo ahora, de interceder por cada uno de nosotros, sentado a la diestra del Padre con honor y gloria. Y tal como lo menciona primera de Juan 2:1, si alguno ha pecado o peca, abogado tenemos para con el Padre. Y esto es precisamente una de las funciones que tiene nuestro Señor. Y el apóstol Pablo también nos arroja luz sobre esta situación. Y cuando él escribe a los Efesios capítulo 1 y versículo 20 al 22, que si usted lo tiene ahí en su Biblia, lo invito para que pueda abrirlo. Y vamos a leer esta porción que nos va a mostrar también la posición en la que está nuestro Señor Jesucristo ahora, todo lo que Él está haciendo ahora. Efesios 1, 20 al 22. Y él en los versículos anteriores viene hablando acerca del poder del Padre, de esa fuerza. Y note entonces cómo el versículo 20 al 22 menciona lo siguiente: la cual, o sea, refiriéndose a la fuerza, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, note, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, esta declaración del apóstol Pablo a los Efesios es extraordinaria, porque nos muestra, al igual que lo que vio Esteban, nos muestra la posición que tiene ahora nuestro Señor después de haber ascendido a los cielos. Note que Él ha sido sentado por el Padre. El Padre le sentó y lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra. Eso es tan importante, porque nos da a nosotros aliento, nos da a nosotros esperanza, saber que nuestro Señor ahora está o ha sido exaltado, ha sido puesto en una posición extraordinaria, por encima de todo nombre. Por esa razón, si hubiera algo que nosotros pudiéramos nombrar, nuestro Señor Jesucristo está por encima de todo eso. Cualquier cosa viviente que nosotros podemos nombrar, el Señor está sobre todo eso. Por ejemplo, podemos nombrar epidemias, enfermedades, pandemias. Podemos nombrar, por ejemplo, el SARS, el ébola, el MERS, la gripe H1N1 y el COVID-19. Podemos nombrar todas esas enfermedades, podemos mencionar todos esos microorganismos. El Señor está sobre todo eso, sobre toda cosa que nosotros podamos nombrar. Y note, vayamos ahora a Filipenses capítulo 2, como el apóstol Pablo, también hablando a los filipenses en el capítulo 2, versículo 8 al 12, también menciona sobre esto mismo, mostrando la congruencia que tiene la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Note cómo el apóstol Pablo, dirigiendo a otras personas, las mismas palabras, la misma idea con diferentes o con casi las mismas palabras. Note lo que dice Filipenses 2, 8 al 12. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también
le exaltó, note, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, estos dos pasajes que acabamos de leer son extraordinarios porque nos muestran cómo nuestro Señor, después de haber ascendido al cielo, ahora Él está en una posición de honor, intercediendo como sumo sacerdote, intercediendo también por cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que mencionó Él, por qué era importante que Él se fuera y por qué era importante entonces que ahora el Espíritu Santo haría esta función de consolación para todos sus seguidores. Entonces, hermanos, como hemos visto, el Hijo honró en la tierra al Padre. Entonces el Padre honra al Hijo en los cielos. El Hijo es el que se hace siervo, es el que se hace hombre, obediente y muere. Todo esto por amor al Padre. Ahora, pero es el Padre también quien lo resucita, es el Padre quien lo asciende, es el Padre quien lo sienta y le da un nombre que está sobre todo nombre. Todo esto por amor al Hijo. Note la gran comunión que hay entre uno y otro. Por esa razón Él podía decir: toda autoridad me ha sido dada cuando estuvo en la tierra. Y ahora allá en los cielos, entonces Él ha sido exaltado, Él ha sido honrado por el Padre, sentado a su diestra, esperando, note esto tan importante, que el mismo pasaje que analizamos hoy, de Hechos 1:6 al 11 nos mencionó, esperando también que regrese nuevamente por su iglesia, esperando ese momento para poder regresar por cada uno de los que componen su iglesia. Y eso es otra cosa que nos debe de dar a nosotros esperanza, consuelo en medio de toda esta situación que hemos estado viviendo, sobre todo en estos últimos días. Recordemos, hermanos, no hay ninguna célula, no hay nada viviente, no hay ninguna célula, no hay ninguna molécula, no hay ningún átomo, no hay ningún microbio, no hay ningún virus, nada que esté por encima del nombre que le fue dado a nuestro Señor Jesucristo. No hay nada ni en los cielos ni en la tierra que esté por encima de ese nombre que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos. Todo esto ha sido llamado como la cesión de Jesucristo, el hecho de estar sentado Él a la diestra del Padre. Y algo extraordinario, hermanos, es que Jesús no solo peleó, Él no peleó por su autoridad, Él no reclamó su autoridad, Él no demandó su autoridad, Él no usurpó la autoridad que el Padre le había dado, así como lo hizo Satanás en un principio, cuando era llamado Lucifer. Pero nuestro Señor no tuvo necesidad de eso. El Padre lo honró porque Él fue obediente y se hizo siervo y se hizo humano y tuvo todos los padecimientos como nosotros. También sintió, también sufrió como nosotros lo hacemos ahora. Entonces, hermanos, es ese Jesús que ellos vieron ascender el que también va a regresar. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en la Escritura. Entonces, cuando nosotros analizamos otros pasajes bíblicos, también tienen relación con esto, con este pasaje que acabamos de mencionar de Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, si nosotros analizamos Apocalipsis o Revelación, como le llaman algunas traducciones, capítulo 1 y versículo 7, ahí notamos que nuestro Señor regresa en la nube y todo ojo le verá, así como lo describió Él cuando ascendió a los cielos. Cuando lo vieron físicamente, lo vieron literalmente. O sea, eso no fue una visión, así regresará Él también en su segunda venida. Pero también Apocalipsis 19, 11 al 16 nos da datos extraordinarios de cómo será el regreso de nuestro Señor. Un regreso glorioso, porque ese pasaje nos menciona que nuestro Señor regresará acompañado de los ejércitos celestiales. Y algo extraordinario que menciona ese pasaje es que en su investidura, en su muslo, dice, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores.
Imagínese, hermano, cómo lucirán los cielos ese día glorioso cuando nuestro Señor regrese, cuando nuestro Señor entonces lleve a cabo en su totalidad la voluntad del Padre. Por esa razón, estemos nosotros pendientes de lo que la Escritura nos habla constantemente a través del libro de los Hechos, porque hemos aprendido y hemos visto tantas cosas sobre el ministerio de Jesús, pero ahora a lo largo de Hechos vamos a ver sobre la obra del Espíritu Santo, cómo fortalece a la iglesia y cómo también envía a los apóstoles y a los que vienen atrás de los apóstoles precisamente para continuar con este trabajo que Jesús había encomendado. Entonces, conclusiones. En primer lugar, la ascensión de nuestro Señor al cielo señaló el final del ministerio terrenal de Jesucristo y también dio comienzo a la actividad del Espíritu Santo en la iglesia, la que convoca ahora primero sobre un fundamento que es la fe en Jesucristo. Y segundo, la ascensión de nuestro Señor al cielo significaba el éxito de su obra terrenal. Tercero, la ascensión de nuestro Señor al cielo significó el marco de retorno a su gloria celestial, a esa posición a la que fue honrado, a la que el Padre le honra. Cuarto, la ascensión al cielo simbolizó la exaltación por el Padre. Era recibido arriba con honores, dándole un nombre que está sobre todo nombre, como vimos en los pasajes que escribió el apóstol Pablo. Y número 5, la ascensión al cielo le permitió preparar un lugar para nosotros. Recuerde que él cuando estuvo en la tierra también dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Esa fue la promesa que le hizo a sus discípulos. Y esto también significó la ascensión de él hacia los cielos. Número 6, indicó el inicio de un nuevo ministerio como sumo sacerdote, tal como lo menciona Hebreos 4, y un mediador del nuevo pacto, tal como lo menciona Hebreos capítulo 9. Y finalmente, punto número 7, esto estableció un patrón para el regreso de nuestro Señor. Él regresará, hermanos, de la misma manera en que se fue, literal, corporal y visible a todo ojo humano. Asimismo, entonces, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Hermanos, toda esta consideración que acabamos de tener debe significar para nosotros esperanza, debe significar para nosotros aliento, valor y coraje para seguir enfrentando la situación que atravesamos como país y que atravesamos también como iglesia y como seres humanos, como sociedad también. Que el Señor les bendiga en cada uno de sus hogares y que este mensaje haya llegado a cada uno de sus corazones. Vamos a hacer una oración para poder concluir la meditación de la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, bendito Dios, gracias te damos porque tu amor es grande para con nosotros. Gracias, Señor bendito, porque tu amor nos ha sostenido hasta ahora. Tus promesas son fieles, Señor, y siguen en pie. Gracias porque nos ayudas a aferrarnos cada día por medio de tu palabra a esas promesas. Gracias porque hoy hemos considerado, Señor, cómo era necesario, cómo era conveniente, Señor, que tú fueras al cielo y que el Espíritu Santo regresara, que el Espíritu Santo estuviera acá entre nosotros como un consolador. Gracias, Padre de los cielos, porque nos has dado todo lo que necesitamos para poder estar preparados para ese gran día, cuando sea el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque has provisto luz en tu palabra para que todos podamos entenderla y podamos tener esperanza y consuelo en medio de toda la adversidad. Señor de los cielos, también te pedimos por toda nuestra iglesia cristiana Luz de Esperanza, por cada uno de sus miembros, por cada una de sus familias. Gracias, Señor, porque tú los has sostenido a lo largo de todo este tiempo que no hemos podido vernos, ni hemos podido congregarnos, ni darnos la mano, ni abrazarnos, ni besarnos. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido a todos.
Y Señor bendito también, gracias porque has sostenido a todas las personas que nos han visto, que nos han escuchado, que probablemente no te conozcan, Señor, pero gracias también por haberles permitido ver este mensaje y también gracias por tenerlos con vida hasta este momento. Señor bendito, queremos pedirte muy especialmente por nuestro hermano César Hernández, por la situación que él ha atravesado recientemente, Señor. La partida de un ser querido. Ayúdale, Señor, reconfórtale en donde quiera que él se encuentre. Pedimos también por Emma, Señor, por la situación que está atravesando. Pedimos por ella y por su familia, Señor. Reconfórtales, ayúdales, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, que mora en cada uno de nosotros, nos haga recordar estas maravillosas esperanzas, estas maravillosas promesas, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra. Solo así, Señor, podremos salir adelante en medio de esta situación adversa que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.